chicos? Muy bien. Creo que ya se conectarán la mayoría. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pero para ello recordemos qué es lo que hemos trabajado la clase pasada, chicos. A ver, ¿quién recuerda? Profesora del sujeto y predicado. Ya. De la oración, profesora. Hemos hablado sobre, a ver, apaguen sus micros, por favor. El Bartolito sigue. Ya, a ver. Muy bien. A ver, hemos hablado sobre la oración, ¿cierto? Y hemos visto los diferentes tipos de oración. ¿Qué tipos de oraciones se recuerdan las que hemos trabajado? La oración anunciativa, la dudativa. Activa. A ver, disculpa, no logré escuchar muy bien. ¿La oración qué? Enunciativa, profesora. Ya, oración enunciativa. ¿Qué más? Dubitativa, exclamativas, desiderativas. Muy bien, sí. Hemos trabajado los diferentes tipos de oraciones, ¿no? La oración enunciativa o también llamada la también oración dubitativa, las exclamativas, las desiderativas y las oraciones bimembres y unimembres. Había dos clasificaciones. ¿Cuáles eran, chicos? ¿Cuál era esa clasificación que nosotros debemos tener en cuenta dentro de la oración? Profesora, repita la pregunta. No la entendí. A ver, cuando nosotros hemos hablado sobre la oración, hemos dado dos clasificaciones, que se basan en dos clasificaciones. ¿Cuáles eran? Profesora, en bimembre y unimembre. No, muy aparte de ello. La oración unimembre y bimembre está dentro de Profesora, interrogativa y exhortativa. No, a ver. La que me dice... Estoy predicado. No, El sujeto. a ver, chicos, escúchenme. No. A ver, lo que me dice Eudocia, explicativa e interrogativa. Ese tipo de oraciones pertenece a una clasificación de la oración. Y la que me mencionó Lisette pertenece al otro grupo de clasificación de la oración. Hay dos clasificaciones en las cuales se separa la oración. ¿Cuál es esa? ¿Predicado? No, no tiene nada que ver ahorita el sujeto ni el predicado, chicos. Estamos netamente hablando de lo que son las oraciones, la clasificación de las oraciones. Hay dos clasificaciones. El criterio con el semántico, profesora. Exacto. Uno de ellos es el criterio semántico. ¿Y el otro? El otro, No chicos, lo entiendo. La está definición. bien, está bien lo que tú me has dicho. Una de las clasificaciones es cuando nosotros nos guiamos del criterio semántico. La otra clasificación, ¿cuál es? La otra clasificación, ¿cuál es? La autonomía, profesora. No se inventen palabras, por favor. No se inventen. Está bien, el primero que me han dicho está bien, según su criterio semántico. Esa es una de las clasificaciones. Que dentro de esa clasificación se encuentran las oraciones, por ejemplo, que mencionábamos la clase pasada, ¿cierto? La oración interrogativa, la enunciativa, la exclamativa, la desiderativa, la dubitativa
y las exhortativas. Esas oraciones, ese tipo de oraciones pertenecen a la primera clasificación, que es la clasificación según su criterio semántico. Cuando nosotros hablamos según su criterio semántico, es cuando hablamos según su significado, según su interpretación. Ahora, las oraciones bimembres y unimembres, ¿a qué tipo de clasificación pertenece? La unimembre, profesora, al predicado. No, 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 no. No tiene nada que ver acá sujeto ni predicado. Olvídense de eso. La otra clasificación de la oración, ¿cuál es? Según qué criterio nos basamos para clasificarlas en unimembres y bimembres. No se Criterio inventen. sintáctico. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué se inventan palabras, chicos? Según su criterio sintáctico, ¿ya? Que hace referencia según sus componentes. A eso hace referencia. ¿Ya? Ahora sí, ¿recordaron? Sí, profesora. El criterio semántico y el criterio sintáctico. Ya. Si no saben, ya les he dicho, menciónenme y díganme, profesora, no sé, no se estén inventando. ¿Ya? Yes. Muy bien. Ahora, el día de hoy me parece que ustedes están muy hiperactivos y quieren hablar sobre el sujeto y el predicado. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre la estructura del sujeto. ¿Ya? Vamos a hablar la estructura del sujeto. ¿Y qué es el sujeto? O también llamado sintagma nominal. ¿Ya? A ver, ¿qué conocen ustedes? ¿Qué es el sujeto o qué entienden por sintagma nominal? ¿A qué hará referencia? Chicos. Chicos, ¿qué entienden por sujeto o también llamado sintagma nominal? ¿Qué entienden por ello? ¿Mm? Mis, estoy un poco perdidito. Ahí estoy leyendo, pero no le encuentro. A ver, no les estoy pidiendo que busquen información. Ustedes, ¿qué interpretan o qué querrá decir ello? ¿A qué hará referencia? ¿Mm? ¿A qué creen que hará referencia? ¿Nadie? A ver, voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si lo pueden visualizar. ¿Se puede visualizar? Sí, profesora. Ya, muy bien. Cuando nosotros vamos a hablar sobre el sujeto o también llamado sintagma nominal, es aquel elemento de la oración bimembre. ¿Por qué bimembre? ¿Por qué? Dijimos en qué se diferencia en la oración unimembre de la bimembre, chicos. Eso sí lo mencionábamos la clase pasada. ¿En qué se diferencia?
Chicos, ¿en qué se diferencian las oraciones bimembres de las unimembres? ¿Mm? Profesora, unimembres es, por ejemplo, la... Sí, te escucho. Se te... Se te apagó el audio. A ver, chicos, ¿en qué se diferencian? Eso sí lo manifestamos la clase pasada. ¿Ya no se acuerdan? ¿Mm? Que el bimembre, profesora, por ejemplo, es que él lleva el sujeto y el predicado. Ya. A ver, más práctico. Yo lo que les decía la semana pasada es lo siguiente, que las oraciones bimembres se diferencian de las unimembres. ¿Por qué? Porque las unimembres no se pueden descomponer ni en sujeto ni en predicado, mientras que las bimembres sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Que es el elemento de la oración bimembre, que es uno de los elementos. Ahora, al ser, dice que va a mencionar al ser, ya sea animal, persona o cosa, de quien se esté hablando y en base al contexto recibe la acción verbal. En base al contexto al cual nosotros nos estemos refiriendo, ¿ya? Por ejemplo, el reloj tiene una aguja rota. Ahí, ¿cuál es el sujeto? El reloj. El reloj. Exacto, el reloj, porque ese es el sujeto. El sujeto va a estar compuesto por pronombres y por sustantivos, ¿ya? Por pronombres o sustantivos. ¿Por qué pronombres? Porque recordemos que los pronombres son aquellas palabras que se indican al sustantivo sin necesidad de mencionarlos. Por ejemplo, si yo no quiero decir el nombre, por ejemplo, yo digo, Marco juega fútbol. Si yo no quisiera mencionar el nombre de Marco, ¿con qué palabra reemplazo a su nombre? Con él. Exacto, yo digo, él juega fútbol. Entonces, esa palabra él es con tilde, por ende, es un pronombre. Y ahí sería mi sujeto, sería la palabra él. Pero acá en esta oración, el reloj tiene una aguja rota. Ahí, ¿cumple la función de pronombre o cumple la función de artículo? ¿Cómo dice Miss? No escucho. En la oración, el reloj tiene una aguja rota, cumple la función, la palabra él cumple la función de pronombre o de artículo. Pronombre. ¿Están seguros? Artículo, Miss. Exacto, cumple la función de artículo. Solamente la palabra él cumple la función de pronombre siempre y cuando lleve tilde, ¿ya? O esté reemplazando a un nombre. Si yo digo, por ejemplo, Lisette, Marco, María, van de paseo a Huánuco. ¿Con qué palabra reemplazaría o con qué pronombre? Con ellos
Ellos, ¿ya? Ellos. Ahora, ¿cómo identifico al sujeto dentro de una oración? Sigo los siguientes pasos que les estoy manifestando acá. Por ejemplo, para indicar el sujeto de una oración, nos debemos de preguntar quién o quiénes al verbo. Por ejemplo, en la primera oración que dice, el reloj tiene una aguja rota. Ahí, ¿cómo elaboro mi pregunta para yo saber quién es el sujeto? ¿Cómo sería mi pregunta? ¿Mm? Recuerden que No debe de logro ir la entender, pregunta, no ¿quién te escucho. es el verbo? A ver, para yo identificar, supongamos que yo no sé o está difícil identificar el sujeto dentro de una oración. Entonces, como yo no sé cómo identificarlo, debo de hacerme las siguientes preguntas. Con la pregunta ¿quién o quiénes? ¿Quién en singular y quién es en plural? Pero esa pregunta debe estar acompañada con el verbo. Ahora, en la primera oración, el reloj tiene una aguja rota. Yo no sé cuál es el sujeto. ¿Cómo elaboro mi pregunta o cuál sería la pregunta que yo debería de elaborar? El reloj, profesor, es el sujeto, pues. No, pero yo les estoy diciendo, supongamos que yo no sé cuál es el sujeto. Entonces, si yo no sé, debo de hacerme dos preguntas, ¿cierto? ¿Con la palabra quién o con la palabra quiénes? Pero esta pregunta debe de estar acompañada del verbo, de la oración. Entonces, en esa oración, ¿cuál es el verbo? Mejor dicho, a ver, ¿cuál es el verbo? En Juan, digo, en el reloj tiene una aguja rota. ¿Cuál es el verbo en esa oración? La, aguja rota. No. ¿Tiene? Recuerda, tiene, del verbo tener. Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién tiene una aguja rota? ¿Quién tiene una aguja rota? El reloj, mis. El reloj. Y de esa manera yo identifico mi sujeto. ¿Por qué les hago desarrollar esta actividad? Porque cuando nosotros vamos a ver en algunas oraciones, no va a estar así de manera clara. Ustedes lo han podido identificar, algunos de ustedes o la mayoría, por no decir, porque ahí, por ejemplo, está resaltado ya. ¿Cierto? Por ejemplo, en las muchachas bailan muy bien. ¿Cómo sería la pregunta que yo me haría para identificar al sujeto? ¿Puedes repetir otra vez, Miss, por favor? Ellos bailan, mis. No. Siguiendo con el mismo proceso que hemos hecho en la anterior. En las muchachas bailan muy bien. Primero, ¿qué hago? Identifico el verbo. ¿Cuál es el verbo? Bailan, mis. Ya, baila. Ahora, elaboro mi pregunta. ¿Con cuál de ellos haría? ¿Con quién o con quiénes? ¿Con ¿Quiénes? quiénes? ¿Quiénes? ¿Qué le sigue? Bailan muy bien. Ya, ¿quiénes bailan muy bien? Las muchachas. Las muchachas. Por ende, las muchachas, ¿qué sería? Las muchachas sería mis. El sujeto. El sujeto, ¿ya? Entonces, ese es el proceso que yo debo de seguir para poder identificar a el sujeto. ¿Ya, chicos? Ahora, el sujeto va a contar con una estructura, ¿ya? Según lo que hemos visto, el sujeto dice que de una oración es un sintagma nominal, cuyo núcleo va a ser, por lo general, con el verbo, va a estar acompañado de un verbo, ¿ya? En número y persona, que vaya a coincidir este verbo en número y persona con mi sujeto. Ya sabemos, ¿quiénes cumplen la función de sujeto? Los sustantivos y los pro. Chicos,
Pronombres. Y los pronombres. Eso no se olviden, ¿ah, chicos? Les voy a preguntar finalizando. Dice, como cualquier otro sintagma nominal, dice el sujeto está formado por un núcleo, ¿ya? Mejor dicho, su estructura va a estar por lo siguiente, por un núcleo que puede ir acompañado por un determinante. Estos cuando van a ir se van a diferenciar por sus modificadores, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, el viaje de vuelta resultó trágico. Ahí, ¿cuál es el sujeto? El viaje, Miss. El viaje. Pero para poder identificar, ¿están todos con la misma idea, chicos? Sí. Ya. ¿Qué pregunta yo me he hecho para poder identificar? El viaje de vuelta resultó trágico. No, pero ¿qué pregunta me he hecho? Recuerden que yo uso dos palabras, ¿ah? El quién y quiénes. ¿Quiénes? Ya, a ver, ¿cómo ha sido la pregunta? Manifiéstenlo. ¿Quiénes de vuelta resultó trágico? ¿Y tiene sentido? No, Tiene que Miss. ser No. por la palabra quién. No le escuché a su compañero. ¿Qué dijo? Con la palabra quién, creo. ¿Con quién? Primero, ¿cuál es el verbo? Ahí sería, ¿qué resultó trágico? El verbo sería viaje. Vuelta, Miss. No, resultó. ¿Qué resultó trágico? El viaje de vuelta. ¿Ya ves? Por eso les digo. Sí. Ahora, ¿cómo reconozco? Acá está, otra técnica. Primero dice, para identificar el sujeto de una oración, podemos aplicar la siguiente prueba. El primero, podemos, por ejemplo, cambiar de número la forma verbal. Si está en número singular, lo puedo cambiar a número plural. ¿Ya? Dice, por ejemplo, el explorador llegó al Polo Sur. Si yo cambio, ¿cómo sería? ¿Quiénes llegaron al Polo Sur? Ya. Pero al cambiar al sujeto de número. Los exploradores llegan al Polo Sur. Polo Sur. Los exploradores llegaron al Polo Sur. Si coincide y si no se modifica absolutamente nada al cambiar yo de número a mi sujeto y a mi verbo, puedo identificar más rápidamente cuál es mi sujeto. ¿Ya, chicos? Ahora, otra técnica es que con frecuencia dice el sujeto va al principio de la oración. Acá que nos dice que con frecuencia, no nos dice que siempre, ¿ah? Y nos dice que con frecuencia el sujeto va al principio de la oración, pero puede ocupar también otras posiciones. Tengan en cuenta ello. ¿Por qué les recalco esto? Porque muchos de ustedes, cuando se les dice que es con frecuencia, ustedes piensan que ya siempre va a ir al inicio de la oración y no es así. No siempre. ¿Ya? No siempre. Puede tener otras ubicaciones también. Por ejemplo, Amundsen llegó al Polo Sur. Ahí está al inicio el sujeto. Pero si yo digo, llegó al Polo Sur Amundsen, ¿dónde se encuentra? En la última parte, profesora. En la última parte. Entonces, eso hay que identificarlo. Ustedes no se vayan a guiar, no, el sujeto siempre es al inicio, entonces marco cualquier palabra y para mí eso es el sujeto. No, chicos. ¿Ya?
O, por ejemplo, cuando yo digo llegó Amundsen al Polo Sur, que está al centro de la oración. ¿Qué significa? ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos la estructura del cual está compuesto el sujeto, ¿ya? Que va a tener el sujeto, una estructura. ¿Cuál es esa? Primero va a estar conformada por un núcleo, ¿ya? Eso es siempre. Va a estar conformada por un núcleo, que va a ser la parte principal del sujeto. Ahora, acá va lo que yo les decía al inicio, que el núcleo va a estar siempre conformado por un sustantivo o un pronombre. Tengan en cuenta ello. ¿Ya, chicos? Ahora, por ejemplo, yo digo, aquel individuo no te conoce. Ahí, ¿cuál es el sujeto? Primero, ¿qué pregunta me hago? El individuo. Ya, el individuo. ¿Quién no te conoce? El individuo. Ese es mi sujeto. Ahora, si yo digo, el jardín de tu tienda tiene más flores. Jardín. Jardín. ¿Quién o qué? ¿Quién tiene más flores? El jardín de tu tienda. ¿Ya? Entonces, recuerden, el núcleo lo va a desempeñar, como dice acá, siempre un sustantivo o también, ¿cuál dije? Un predicado. Predicado. ¿Por qué están locos con el predicado? Nombre. Por un pronombre. ¿Ya? Por un pronombre. Por un sujeto, digo, por el sustantivo y por el pronombre. ¿Ya? Por el pronombre. Eso no se olvide. Ahora, va a tener también sus modificadores. ¿Ya? Que son modificador directo y modificador indirecto. Los modificadores directos, normalmente como su nombre mismo lo manifiesta, son palabras que están conectados directamente ¿con quién? Con el sujeto, ¿ya? Sin ningún nexo. ¿Qué quiere decir? Sin artículos, sin, se puede decir, sin adverbios, ¿ya? Van a estar conectados directamente al sujeto. Por ejemplo, ¿quiénes cumplen la función de modificadores directos? Los que van a cumplir la función de modificadores directos son los artículos, lo voy a colocar como art, ¿ya? Pero representa los artículos y ¿por quiénes más creen? Y por los adjetivos, ¿ya? Por los artículos y los adjetivos. Los modificadores directos van a estar compuestos por artículos o adjetivos. Puede estar antes o después del núcleo, ¿ya? Del núcleo del sujeto. Entonces, por ejemplo, el vestido morado te queda mejor. Ahí, ¿cuál es el sujeto o núcleo del sujeto? El Vestido, vestido. Miss. ¿Ah? ¿Cuál es ahí el núcleo del sujeto? Morado, profesora. No. Recuerden, por eso les ¿Te decía. queda mejor? No, por eso les decía que para yo identificar al sujeto me hago preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuáles son esas preguntas que yo me tengo que hacer? ¿Mm? Recién lo acabamos de ver, chicos. El vestido, Miss. Te queda mejor el vestido morado. ¿Qué te queda mejor? ¿Qué es lo que te queda mejor? El vestido. El vestido morado.
Vestido morado. Pero recuerden que solamente cumple la función de núcleo del sujeto. ¿Qué cosa hemos dicho? El sustantivo o el pronombre. Acá, ¿qué tenemos? ¿Sustantivo o pronombre? Pronombre. Pronombre, Miss. Pronombre, chicos. Vean bien, ¿ah? Vean bien, no respondan por responder. ¿Qué tengo ahí, chicos? ¿Sustantivo? Sustantivo, Miss. Sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el sustantivo? El vestido o morado. ¿Cuál es el sustantivo? El vestido. La palabra vestido. Vestido. Solamente la palabra vestido es el sustantivo. Es el sustantivo. ¿Qué es eso? ¿Ya? Es el sustantivo. Por ende, esta palabra, ¿qué va a cumplir? ¿Qué función va a cumplir? Va a cumplir como núcleo del Sustantivo. núcleo del, no, núcleo del sustantivo, no, núcleo del sujeto, chicos. ¿Ya? Que sus abreviaciones son estas. NS, núcleo del sujeto. Ahora, ¿qué me dice? Que modificador directo cumplen la función solamente los artículos y los adjetivos. Ahora, ¿qué palabra, qué tipo de palabra es? Dentro de esa oración, ¿qué tipo de palabra es? Es un artículo. Por ende, va a ser ¿qué cosa? Es un artículo y por ende va a ser un modificador es un modificador directo. ¿Ya? Es un modificador directo. Ahora, morado, ¿qué tipo de palabra es? Pronombre. ¿Pronombre? Recuerden que los pronombres son palabras que reemplazan al sustantivo, ¿ah? No son palabras compuestas. Adjetivo, Miss. Morado, ¿qué es? Es un adjetivo. Me parece que no tienen lo que recuerden que el adjetivo es aquella palabra que muestra la cualidad del sustantivo. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, Lisette hermosa. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Hermoso. Hermosa, Miss. Hermosa. ¿Por qué? Porque estoy dando una cualidad. O cuando yo digo, por ejemplo, papel roto, ¿cuál es el adjetivo? Roto. Roto. Ahí también. Roto es el adjetivo porque estoy mostrando una cualidad. ¿Cierto? Estoy mostrando cualidad de quién? De mi sustantivo. Recuerden, ¿qué es el sustantivo? Es la palabra que nombra objeto, animal, persona. ¿Cierto? Ya. Muy bien. Entonces, morado, la palabra morado es un adjetivo y por ende cumple la función de modificador directo. Y ustedes se dan cuenta que acá no está acompañado con nexos o sí está acompañado con nexos. No, Miss. No. Entonces ambos cumplen la función de modificador directo porque están al lado del núcleo del sujeto. Está desempeñado en esta oportunidad por un sustantivo. Ahora, mientras que los modificadores indirectos son aquellas
oraciones, o bueno, es aquella estructura del sujeto que va a estar normalmente acompañado o va a estar al lado del núcleo del sujeto, pero va a estar acompañado con nexos. ¿Yes? Generalmente van a ser, por ejemplo, adjetivos también, pero estos adjetivos ya no van a estar solos, sino van a estar acompañados por un nexo, ¿ya? Que se va a caracterizar o van a determinar al sujeto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. Ahí, primero, para yo identificar el resto de estructura, primero identifico el núcleo del sujeto. En el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿O cuál es el sujeto? El profesor, Miss. Profesor. Solamente profesor es mi núcleo del sujeto. ¿Ya? Solamente la palabra profesor es mi núcleo del sujeto. Ahora, ¿el qué será? La palabra él. La palabra él, ¿qué será, chicos? Artículo. Es un artículo. Por ende, ¿qué tipo de, cuál es, qué función cumple? Está al lado del sujeto. Chicos. Si es modificador directo, ¿qué función cumple? ¿Mm? Artículo, Miss. María. Ya, es un artículo, sí, pero ¿qué función cumple? ¿Quiénes cumplen la función? Los artículos y los adjetivos, ¿qué función cumplen dentro de la estructura del sujeto? ¿Mm? Chicos. Eudocia. Lisette. Núcleo, Miss. No, ya tenemos el núcleo, pues no puede haber dos núcleos, chicos. María Suárez. Miss. Ahí, Creo que es la el palabra él, es un ex- artículo. ¿Qué función? artículo. Sí, la palabra él Ya. es un artículo. ¿Qué función cumple? Cumple con el Chicos, lo acabamos de hacer. a la persona realiza la versión presentación de la creo que sí. Me parece que no están atentos, chicos. Sí, lo acabamos de hacer, chicos. Les acabo de decir que los artículos y los adjetivos dentro de la estructura del sujeto cumplen la función de modificador directo. Está ahí, en el número 2, chicos. ¿O no se visualiza mi pantalla? ¿Mm? ¿Se está visualizando mi pantalla, chicos, o no? Sí, Miss. Ya, pues, chicos, entonces, ¿qué pasa? Les pregunté, les digo, ¿alguna duda? Ustedes no me dicen. Entonces, esta palabra, él, es un artículo. Por ende, cumple la función de modificador directo. ¿Ya? Ahora, el profesor de castellano la tiene agarrado conmigo. De castellano. Este de es un nexo.
Castellano se puede decir que es un adjetivo, porque estoy calificando al profesor que es de castellano. Entonces, ¿qué es? Este de acá, como está acompañado de un nexo, cumple la función de modificador indirecto. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Respecto al núcleo, al modificador directo y modificador indirecto. Profesora, el profesor, él es modificador directo Sí. y el profesor es un núcleo. Núcleo del sujeto. Ah, ya. Ya, a ver, otra característica que van a tener los modificadores directos y los modificadores indirectos, los modificadores directos es su posición. Normalmente es del núcleo, pero los van a aparecer. Ya, esa es la característica. Ahora, los modificadores directos nunca van acompañados de un nexo. ¿Y quiénes lo desempeñan? Lo desempeñan los artículos y los adjetivos, pero por separado. Y los modificadores indirectos normalmente van acompañados de un nexo, ¿ya? Acompañan a un adjetivo, a un pronombre, ¿ya? O un adverbio. ¿Ya, chicos? Ahora, y el último elemento de la estructura del sujeto es la posición. Pero es la posición específica. ¿Qué son las oposiciones específicas? Son los adjetivos que van a ser sustantivados, que se van a juntar al sustantivo especificando, en este caso, no se van a usar comas. Por ejemplo, Juana la loca falleció en prisión. Ahí, ¿cuál es la aposición? Loca. La loca, ¿cierto? Porque sigo hablando, mejor dicho, la posición es cuando yo doy una cualidad o algo referido a mi sujeto, ¿ya? A mi sujeto. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Chicos. ¿Alguna duda, chicos? Chicos. Profesora, no lo entendí tan bien, pero lo voy a practicar. Ya, a ver, para poder practicar les doy estas oraciones. Ahora me van a practicar conmigo. A ver, les doy 2 minutos individualmente. ¿Qué me van a hacer? Lo más práctico y fácil. Me van a identificar nada más de las siguientes oraciones el sujeto. ¿Ya? Solamente el sujeto. Eso es lo que primero me van a identificar el día de hoy. ¿Ya? A ver, a trabajar. Pero, ¿saben por qué ustedes están cometiendo el error? Lo pueden identificar rápidamente, es que ustedes están siguiendo los pasos. A ver, ¿por qué yo les he hecho énfasis en cuanto a las preguntas que yo me debo realizar para poder identificar a mi sujeto? Porque de ahí gira en torno al sujeto, va a girar todo lo demás. Entonces, hay que seguir con ese proceso. ¿Qué preguntas me hago? Me hago la pregunta ¿quién? O quiénes o la pregunta ¿qué? ¿Ya? Dependiendo. Pero esas preguntas o esas palabras deben ir acompañados con el verbo de la oración. Y yo rápidamente ahí identifico mi núcleo del sujeto. ¿Ya? A ver, a trabajar, chicos.
Muy bien, suficiente tiempo creo yo. A ver, María Suárez. María Suárez. Sí, Miss. A ver, María. Aquí estoy, Miss. En la primera oración, Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. ¿Cuál es el sujeto? Adriana, Miss. ¿Solamente Adriana? A ver, Adriana ¿Solamente y Joaquín irán Adriana? juntos al cine mañana. Sería, Adriana, bueno, para mí se le dice Adriana y Joaquín irán. Ya, ¿cuál es el sujeto? ¿Qué les he dicho, chicos? Se hace la pregunta. ¿Qué pregunta te harías tú para que sepas cuál es el sujeto? Irán ¿Qué pregunta juntos te al haces, cine. María? No, la pregunta. Realízame la pregunta. A ver, ¿cuál es la pregunta que te haces? Aparte de Adriana y Joaquín, ¿no, profesora? Chale, güey. A ver, la oración es, Adriana y Joaquín irán juntos al cine mañana. Yo quiero saber cuál es el sujeto. ¿Qué pregunta me hago para yo saber cuál es el sujeto? Pues la pregunta sería, ¿irán juntos al cine mañana? No. ¿Y dónde está la pregunta? ¿Dónde está la pregunta? ¿Qué preguntas me hago? ¿Qué palabras uso para realizar la pregunta? Les dije 3. ¿Cuáles son? El sustantivo, predicado No, María. Les dije la pregunta, las palabras qué, quién y quiénes. En esta oración, ¿cuál de las 3 palabras usas? Las 3. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quién? ¿Qué, quién o quiénes? ¿Cuál de los 3 usas? Pues bien, la pregunta es ¿son quiénes? Ya, ¿cómo iría tu pregunta? Después de elegir eso, debe de ir al lado de un verbo. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Vos no entendí, negro. ¿Mm? ¿Cuál es el verbo de esta oración, chicos? ¿Quiénes irán al cine mañana? Algo Exacto. así. ¿Quiénes irán juntos al cine mañana? ¿Quiénes irán? Adriana y Joaquín. Adrián y Joaquín. Entonces, Adrián y Joaquín es mi sujeto. Mi Sustantivo. ¿Ya? ¿Fácil o difícil? ¿Ah? Es fácil, nomás que no hay toma atención. Ya ves, es que me tienen que seguir con el proceso, chicas. ¿Ya? A ver, ¿quién más? Muy bien, María. A ver, María Jesús. María Jesús. Lisana Núñez. Sí, Miss. A ver, en la siguiente oración. Quiero jugar contigo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién jugará contigo? ¿Quién jugará contigo? ¿Cuál es la respuesta que le das? ¿Quién quiere jugar contigo? ¿Ah? Yo. Ahí hay un sujeto tácito, ¿sí? Que se ha omitido. ¿Cuál es? El sujeto yo. Yo. ¿Ya? El yo. Yo quiero jugar contigo. ¿Ya? Ese sería mi sujeto. ¿Ya? Ese sería mi sujeto.
Ahora, en la siguiente, María. Catalina era una perrita amorosa. Catalina era una perrita amorosa. Ahí, ¿cuál es el sujeto? Primero, me hago la pregunta. ¿Qué pregunta me haría ahí? La perrita era No, amorosa. no. ¿Qué pregunta me hago? Igual como lo he hecho con María Suárez. ¿Qué ¿Quién pregunta era te haría? amorosa? ¿Quién ¿Quién era amorosa? era una perrita amorosa? ¿Quién era una Catalina. perrita amorosa? Catalina. Catalina. Entonces, Catalina, ¿qué es? Mi Sujeto. sujeto. ¿Ya? Ya ven que con la pregunta es mucho más fácil, chicas. Ustedes no sé por qué tanto se complican. Muy bien, María Jesús. Lisette. Supongo, creo que sí, no. Lisette. Sí, profe, dime. La siguiente oración. Ellos se quedaron sin palabras. Se quedaron el sujeto. No. Lisette, la pregunta. Hazte la pregunta. Ellos se ¿Cómo lo- quedaron sin palabras. No. Como lo ¿Quiénes he se hecho quedaron con sin María. palabras? ¿Quiénes se quedaron sin palabras? ¿Quiénes? Ya. ¿Quiénes fueron? Pues? Un ratito, ya salgo, estoy en clase. Espérame ya. ¿Quiénes se quedaron sin palabras? Ellos. Ellos. Entonces, ellos es un pronombre, pero al mismo tiempo, ¿qué es? Es el sujeto. Jeto. Exacto. Muy bien. Hasta ahí. ¿Me entendieron, chicos? Ahora sí. Por ejemplo, Ángela y Tamara Anda, son hijo, ya lo amigas sabe. desde pequeñas. ¿Quiénes son amigas desde pequeñas? Ángela y Tamara. Ángela y Entonces, Tamara. Ángela y Tamara son mi sujeto. Hola, buenas tardes. Ahora, en la siguiente oración, el columpio se rompió el año pasado. Hola, buenas tardes. Sí, estoy en clases todavía. Un ratito me vuelves la llamada en 10 minutos, por favor. Ya. A ver, el columpio se rompió el año pasado. ¿Qué se rompió el año pasado? El columpio. El columpio. El columpio. El columpio, entonces, es mi sujeto. Jeto. Sujeto. ¿Ya? Anda siguiendo, por favor. Ahora, la capacidad de adaptación es una gran virtud. Anda siguiendo, ya voy. ¿Qué es una gran virtud? ¿Qué es una gran virtud? La capacidad. La capacidad de adaptación. ¿Ya? Muy bien. Y por último, Carla y Emiliano pintaron su casa. ¿Quiénes pintaron su casa? Carla y Emiliano. Carla y Emiliano. Liano. Y de esa manera yo identifico a mi sujeto dentro de una oración. ¿Y chicos, fácil o difícil con las preguntas? Fácil, Miss. Ahora está fácil, Miss. Tienen que seguir este proceso, chicas. Muy bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy con mi persona. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, profesora. Era